Entonces, chicos, ¿alguna vez se han preguntado cómo un grupo de odio, que básicamente dirigía un país, desapareció en el aire? Spoiler, no desaparecieron. Mientras que la Segunda Guerra Mundial es un tema que ha fascinado a todos desde 1945, lo que sucedió con los responsables de uno de los mayores horrores de todos los tiempos es algo de lo que no se habla tanto. En el video de hoy de Archivo IT, la verdad sobre lo que ocurrió con los nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la victoria de los aliados, Alemania fue dividida en zonas de ocupación entre Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Y luego vino la famosa desnazificación, un plan para quitar el poder nazi de la sociedad alemana. Pero la vida de los nazis detenidos no era igual en todas las zonas. En los campos soviéticos, la cosa estaba bastante precaria, y muchos intentaron mudarse a las zonas occidentales haciéndose pasar por anticomunistas. En las zonas occidentales, Alemania ocupada por los franceses era la más relajada. Para ellos, la culpa era de toda Alemania por la guerra, y no se preocupaban tanto por diferenciar nazis de no nazis. La cosa es que, en los 5 años después de la guerra, unos 4.000 alemanes terminaron en campos de internamiento, esperando castigo. Parece mucho, ¿verdad? Pero cuando consideras que hasta 45 millones de alemanes en ese momento eran miembros o simpatizantes del partido nazi, algo no cuadra. El problema de la desnazificación era simplemente su magnitud. Imaginen a todo un país en la fila de la DGT. Eso es más o menos la lentitud burocrática de la que estamos hablando. Otro problema era reconstruir la economía alemana. Según las reglas de desnazificación, los infractores debían ser retirados de cargos importantes y obligados a realizar trabajos manuales. Pero si todos los nazis y simpatizantes nazis fueran considerados responsables, simplemente no habría suficientes trabajadores cualificados para mantener una sociedad funcionando. En la zona británica, por ejemplo, descubrieron que el 90% de los abogados eran nazis. Como no podían tener una sociedad sin ley ni orden, los británicos decidieron que el 50% de los servicios civiles y legales alemanes podían ser ocupados por nazis solo de nombre. La zona francesa tuvo un problema similar con los profesores. Después de despedir a 3/4 partes de ellos por influencia nazi, tuvieron que volver a contratarlos para no quedarse sin sistema educativo. Reconstruir el país, mientras se intentaba categorizar y castigar a un grupo culpable, no era nada fácil. Cuando comenzó, Eisenhower, que era general en ese momento, pensó que tomaría unos 50 años. Pero, en 1946, los aliados pasaron la pelota de la desnazificación a Alemania. ¿Espera qué? Sí, Alemania ahora estaba a cargo de imponer su propio castigo. Ahora, un lugar al que muchos nazis de alto rango fueron después de la guerra fue América del Sur. Había algunos dictadores simpáticos por allí en ese momento, y unos 9.000 nazis pensaron que era un buen lugar para irse. Brasil y Chile recibieron a algunos exiliados, pero Argentina fue la campeona indiscutible. Juan Perón, el presidente argentino, era un gran admirador del fascismo, especialmente después de servir como agregado militar en Italia al principio de la Segunda Guerra. También buscaba aumentar el poder de su propio país reclutando a aquellos con experiencia militar y técnica. Perón y su gobierno crearon líneas de escape para que los nazis salieran por los puertos de Italia y España. También ayudaron a falsificar documentos para salir del país. La mayoría de los nazis terminaron en Argentina usando pasaportes falsos de la Cruz Roja con visas de turista argentinas. Y, una vez allí, la mayoría cambió de nombre para esconderse, pero algunos siguieron viviendo con el nombre real ya que Argentina ni pensaba en enviarlos de vuelta a Alemania. Claro, Argentina no fue el único país que reclutó nazis. Con la Guerra Fría en marcha entre Estados Unidos y la Unión Soviética, reclutar científicos e ingenieros se volvió más importante para ellos que castigar crímenes contra la humanidad. En 1945, Estados Unidos puso en marcha en secreto la Operación Paperclip para llevar a científicos alemanes de vuelta al continente. Muchos eran nazis, básicamente usados como armas humanas.
Al final de la guerra, Alemania ya se había dado cuenta de la necesidad de estas habilidades, y un científico alemán llamado Werner Osenberg creó una lista con nombres. Un técnico de laboratorio polaco encontró la lista rasgada en un baño, que finalmente llegó a la inteligencia de los Estados Unidos. Además de querer a estos tipos para su propio bando, otra motivación crucial de la Operación Paperclip era evitar que los soviéticos obtuvieran su experiencia técnica. Si bien se llamó Operación de Evacuación, los objetivos eran prácticamente secuestrados y obligados a ir a Estados Unidos, donde permanecían meses siendo interrogados. Sin embargo, muchos de estos científicos literalmente se convirtieron en estrellas en Estados Unidos y formaron parte del programa espacial de la NASA, a pesar de las sospechas de su participación nazi. Para los infractores más graves que no lograron escapar y esconderse, llegaron los juicios de Nuremberg en 1946, procesando a nazis por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y guerras de agresión. Estos juicios fueron importantes para establecer el derecho internacional, especialmente en lo que respecta a los crímenes de guerra. También fueron un paso crucial para responsabilizar a algunos de los criminales más comunes por el Holocausto. El primer juicio, el más conocido, condenó a 24 hombres con resultados que iban desde la absolución hasta 10 años de prisión y ejecución. 12 fueron condenados a muerte, pero, aunque estos juicios representaron justicia para algunos, 12 hombres con pena de muerte son pocos, en comparación con los millones que murieron en el Holocausto, y muchos culpables que nunca fueron responsabilizados por sus acciones. Algunos han criticado la legalidad de los juicios de Nuremberg, llamándolos un ejemplo de justicia de los vencedores y judicialmente inválidos. Después de que los aliados abandonaran sus esfuerzos de desnazificación después de solo unos meses, Alemania asumió el desafío, aunque todavía estaba ocupada por países aliados. No sorprendentemente, Alemania adoptó un conjunto más relajado de reglas cuando se trataba de identificar y castigar a los nazis. Cualquiera nacido después de 1919 se consideraba lavado el cerebro y exento de castigo. De los funcionarios públicos que los Estados Unidos habían sacado del cargo, el 75% fue reinstalado. Y, para evitar enredarse con juicios largos y molestos, el 90% de los nazis fueron clasificados como infractores menores para 1948. La Guerra Fría se convirtió en una mayor preocupación para los Estados Unidos, y cualquier caso restante se aceleró con procedimientos que eran legalmente dudosos en el mejor de los casos. Para 1951, la desnazificación había terminado, y el énfasis se trasladó a pagar reparaciones a las víctimas y sus familias. Con los perdones y amnistías promulgados por el gobierno alemán, casi 800.000 personas quedaron libres de cualquier castigo o penalización. Entonces, ¿Alemania finalmente fue desnazificada? En el Ministerio de Justicia alemán en ese momento, el 77% de los altos funcionarios eran ex-nazis. Después de la guerra, algunos de los nazis más notorios lograron esconderse y escapar de Alemania. Algunos vivieron toda una vida sin ser castigados por asesinatos en masa, mientras que otros fueron capturados por cazadores de nazis que aparecieron para impartir justicia a criminales de guerra que vivían de manera anónima. Adolf Eichmann, el cerebro detrás de la solución final de Hitler y de una red de campos de concentración, terminó en Buenos Aires, trabajando en una fábrica de Mercedes-Benz y viviendo con su esposa e hijos. No fue hasta 1960 que fue capturado por agentes israelíes, drogado y llevado fuera de Argentina disfrazado de trabajador de una aerolínea israelí que había sufrido un traumatismo craneal. A pesar de las protestas para que regresara a Argentina, Eichmann fue juzgado y ejecutado en Israel. No todos los cazadores de nazis eran agentes gubernamentales, sin embargo. Simon Wiesenthal, un sobreviviente del Holocausto convertido en cazador de nazis, rastreó a Franz Stangl en Sao Paulo. Stangl fue responsable de un programa de eutanasia que mató a personas con discapacidades. Después de que Wiesenthal lo descubriera, Stangl fue extraditado a Alemania Occidental y condenado a cadena perpetua.
Hasta 2019, en Estados Unidos, Jakub Palich fue deportado del país a los 95 años. Un historiador del Museo Memorial del Holocausto descubrió que Palich había sido guardia en un campo de trabajo forzado durante la guerra en lugar de trabajar en la granja de su padre, como afirmaba desde 1949. Es una verdad lamentable que no todos los nazis fueron responsabilizados por sus crímenes. La caza de nazis ha disminuido a medida que la mayoría de las personas que vivieron durante la Segunda Guerra Mundial han fallecido. Eso es todo por este episodio de Archivo IT. Si has aprendido algo nuevo, dale un me gusta al video y nos vemos.